Mi nombre es Juan Diego Jaimes y voy a hablarles de qué está hecho el procesador y cómo se fabrica. Bien, los procesadores modernos se basan en millones de transistores. Estos transistores se crean a partir del silicio, pero son tan pequeños que literalmente se esculpen encima de una oblea fina de silicio. Una oblea perfecta, por cierto, o lo más perfecta posible. Para crear estas obleas se utiliza arena de cuarzo que se funde para conseguir silicio puro, del cual se crea un gran único cristal con forma cilíndrica. La idea es crear un retículo cristalino perfecto de silicio. Es muy importante que sea perfecto y sin ningún tipo de impurezas, ya que cualquier mota de polvo es increíblemente peligrosa en este proceso. Una vez que se obtienen estas obleas se comienza a esculpir el procesador. Primero se recubre un material fotosensible, luego se utiliza una luz ultravioleta para proyectar, como proyectar una diapositiva, el diseño del circuito. Estas zonas expuestas a la luz se disuelven con un líquido revelador, dejando expuesto el silicio, que es la gracia del material fotosensible. El resto protege las zonas del silicio que representarán los transistores. Ahora lo que se hace es corrosionar el silicio expuesto, esculpiendo de esta forma la base de lo que serán los millones de transistores que van a componer el procesador. Una vez que tenemos estos microbloques de silicio, pasan a un proceso que es el que realmente les va a convertir en transistores. El silicio es un semiconductor. Conduce la electricidad mejor que los aislantes, pero peor que los metales. Esto es porque en su capa de valencia más externa el silicio tiene 4 electrones, que se unen con otros 4 átomos vecinos, dejando así ningún electrón libre para poder moverse, escapar y transmitir la corriente eléctrica. Sin embargo, podemos aprovechar esta misma capacidad para doparlo. El dopaje consiste en meter átomos extra de elementos concretos dentro del semiconductor. Átomos que aparentemente encajan bien, pero que les falta o sobra algo. Por ejemplo, si metemos un átomo de fósforo en el retículo, tendríamos un electrón sobrante. Ese electrón sobrante hace que tengamos algunos electrones libres para moverse. Por otro lado, si ponemos un átomo de boro, faltarán electrones para todos los átomos, creando lo que se conoce como huecos, o sea, esta vez nos faltan electrones. Una configuración muy típica es la NPN. Digamos que tenemos un transistor donde los dos extremos son de tipo negativo, o sea, los que le sobran electrones, o llevan electrones de más. En el centro tenemos un gran puente al que le faltan electrones, o sea, positivo. En resumen, el silicio con boro que hemos dicho antes que tienen estos huecos. Existe una forma muy fácil de abrir este puente y es aplicando una carga eléctrica en la pieza del medio. La pieza del medio que tiene los huecos y no permite fluir a los electrones al ser electrificada adquiere la capacidad de transmitir a estos electrones. Es un poco como un puente levadizo que se levanta cuando los barcos tienen que pasar. Ahora, de por sí el silicio no tiene esta propiedad. Es necesario hacer este proceso llamado dopaje para crear los transistores. Para doparlos simplemente se les inyectan estos átomos extra y con calor se consigue que se distribuyan y acomodan dentro del cristal de silicio. Entonces, si bien antes hemos tallado encima del silicio la forma de los transistores, ahora, para que se conviertan realmente en transistores, vamos a proyectar en cada una de las áreas los distintos átomos para el dopaje. Cuando los transistores están bien acabados, se añade el cobre, que es el que los interconecta para formar el circuito. Este circuito además tendrá varias plantas, o sea, varios niveles de transistores apilados uno encima del otro. Dentro de este proceso podemos entender que existen varios desperfectos. Aunque son minúsculos, estos hacen que no existan dos procesadores iguales. Un ejemplo, el proceso de dopaje, si bien es muy preciso, no es al 100% perfecto, y como los millones de transistores que llega al procesador son tan pequeños, resulta que estas microvariaciones en la cantidad de átomos inyectados, el tamaño, la pureza del silicio, etc., hacen que varíe la temperatura que genera nuestro procesador. Cuando los electrones llenan estos huecos presentes en nuestro semiconductor, resulta que se genera calor. Cuando por ejemplo tenemos un transistor NPN y nuestro semiconductor que está en el medio deja de recibir corriente cerrando la compuerta, pues tampoco bloquea todos los electrones de golpe, sino que durante algunos instantes se comporta como una resistencia, generando calor. Luego también existen imperfecciones en el cobre, o por ejemplo el mismo flujo de electrones sobre un semiconductor produce calor, porque la conducción no es fluida y perfecta. Muchos electrones chocan contra el retículo y se convierten en calor, o sea que hay muchos factores que hacen que cuanto mayor sea el fluido eléctrico, más calor se genere. Y cada procesador, aunque sea la misma marca y modelo, de la misma oblea, la misma fábrica, es distinto. Si bien la variación es mínima, al tratarse de billones de transistores de tamaño microscópico, este efecto se magnifica.